Somos lo que continuamente hacemos, así comenzamos la tarde de hoy, el programa Cyber Day y como siempre agradecidos de que puedan acompañarnos en esta tarde para hablar de algo que tanto nos gusta, los servicios de inteligencia y que hoy, miren que traemos temas aquí diferentes, la verdad llamativos, de actualidad, pero hoy vamos a traer un tema que sin duda les va a dejar, vamos, estupefactos, porque aquí en CL Radio New Live, sobre todo en el programa Cyber Day, pues nos solemos actualizar y sin duda alguna nuestro gran amigo y colaborador de este espacio, Sergio Farra, pues lo hace. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, no se lo vamos a desvelar hasta que no le demos la bienvenida a Sergio Farra, así que vamos a saludarle ya a Sergio Farra. Muy buenas tardes y bienvenido un día más aquí a CL Radio New Live. Hola, buenas tardes, un saludo desde aquí, Barcelona, Ciudad Condal. Oye, que próxima semana parece ser que es festivo ahí y que no vas a poder Sí, estar con nosotros. Hay que decírselo ya a los seguidores que después se conectan a las 6 de la tarde y no está Sergio Farra. cierto, es festivo, según qué comunidad, y aquí en Cataluña, pues es festivo también, sí. Aprovecharemos una vez al año. Bueno, una vez al año, pues como dice que no hace daño, así que No hace daño, exactamente. así que coge vacaciones, te lo vamos a dar festivo, ¿eh? En serio. Así Se que agradece. así que voy a dar lo mejor de ti aquí en el programa Cyber Day porque adelántanos, tenemos algo súper novedoso o un tema que anteriormente nos ha tocado aquí. Pues sí, hoy vamos a hablar de lo que es el control social y el control mental, de cómo nos controlan, ya son los gobiernos, los países, los servicios de inteligencia, etcétera, ¿no? Que no solemos hacer lo que nos gustaría hacer, sino que hay un control mental genérico. Sí. Control mental. Sí, un control mental y control social a la vez, claro, como controlar las sociedades, sí, como quieren. Pues mira que nos controlan poco a nosotros, ¿eh? Que no estamos sino Vaya, a través de los medios controlados. bastante, nos controlan bastante. O sea que la Bueno, gente no nos solemos dar cuenta a veces, no nos solemos dar cuenta. no nos solemos dar cuenta. Bueno, Sergio, vamos a hacer una pequeña introducción de este Mm, tema y a continuación mm. pues seguimos a lo largo del programa de hoy. Vale, pues si quieres pasamos a hablar del control social, ¿no? ¿Qué te parece? Venga, perfecto. Mira, pues en esto hemos de destacar que hay unos aspectos psicológicos y otros fisiológicos en esto del control mental, ¿no? Cuenta que son muchas las personas que a diario son explotadas en sus trabajos, por ejemplo, ¿no? El valor que aportan a la empresa, por ejemplo, a la sociedad, es muy superior a aquello que reciben a cambio, ¿no? O sea, el sueldo. Además, un porcentaje muy alto es consciente de ello y no protesta por su situación. Tienen muy poco, pero el miedo a perder ese muy poco es enorme, mucho mayor que la confianza en su capacidad. Eso es lo que decimos, ¿no? Hoy en día, pues como están las cosas, los salarios son más bien discretos y la gente tiene miedo de quejarse, no sea que lo vayan a perder, ¿no? Así que hoy hablaremos de un factor que influye en toda la ecuación de la sociedad, que es el control mental, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, podríamos hablar con las desigualdades, ¿no? Los pobres aceptan sistemas en los que cada vez son más pobres y los ricos más ricos, y no por méritos propios siempre. En fin, que los sistemas en los que vivimos la mayoría de los ciudadanos están explotados de una forma u otra, lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué lo aceptan, no? Una posible respuesta la encontramos en el control mental social, que es el tema que vamos a tocar ahí tanto a nivel social genérico como en servicios de inteligencia, ¿no? Para tener a las personas controladas, ya sea a cambio de un salario, mediante obligaciones o creando normas, hace falta controlar la mente. Eso es lo primero. El control mental va a permitir que las personas no se cuestionen su situación, lo que hemos hablado, ¿no? Que realicen sus trabajos por un sueldo mísero y ni siquiera hagan crítica de ello. Es decir, que se piensen libres cuando no lo son. Aquí la psicología y el control mental juegan un papel determinante. Claro, definir que el control mental se basa en obtener el consenso o la ilusión de consenso en hacer que todos estén de acuerdo en algo, ¿no? Evidentemente, no todas las personas van a apoyar la misma idea por una sola razón. Habrá algunos que lo acepten porque no encuentren otra salida o porque sientan que no van a ser capaces de cambiar. También existirán o existirían quienes crean que es la mejor idea posible, simplemente nunca se lo hayan cuestionado, ¿no? Lo que decimos muchas veces, la gente no tiene
tiempo de pensar, ¿no? Puede incluso que exista una interiorización psicológica, el fin último del control mental, ¿no? Interiorizar el tema. Dentro de las técnicas de control mental existen diversos tipos. Nosotros nos vamos a quedar con los dos aspectos que he mencionado antes, ¿no? El psicológico y el fisiológico. El aspecto psicológico tiene que ver con la interiorización de la situación de desventaja, la opresión y la discriminación del orden social existente y la afirmación de sus tradiciones, ¿no? Normas y valores, es decir, su ideología. Por su parte, el aspecto ya más fisiológico tiene que ver con la manipulación tecnológica de las mentes, y más en este siglo XXI, ¿no? El aspecto fisiológico encuentra su uso en aquellos en los que el control psicológico no funciona. Cuando las personas no se creen una ideología, por ejemplo, se usan aspectos fisiológicos para lograr que la acaben aceptando, incluso aunque sigan sin creérsela. Por ejemplo, explicarse estos aspectos, podemos profundizar con más detalle, ¿no? El aspecto psicológico del control mental, ¿cómo pueden las personas interiorizar una condición en la que salen perdedores, por ejemplo, ¿no? Para responder existen diferentes mecanismos psicológicos. Uno de ellos es la transformación del aburrimiento y la frustración en agresión. Esta agresión, a su vez, es canalizada en apoyo al militarismo, ¿no? Un ejemplo lo encontramos, y ahora vamos a entrar ya un poco en materia de temas de servicio de inteligencia, lo encontramos en el gran apoyo que las intervenciones de Estados Unidos en Irán y Afganistán recibieron. Otro mecanismo lo constituye la desviación del inconformismo hacia el consumismo o para reforzar los valores religiosos. O sea, el poder que sigue teniendo las religiones hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Tanto uno como otro fomentan personalidades sumisas que quieren las autoridades superiores y en el orden social y económico existente. O sea, o crees en una figura política mucho o crees en un dogma, ¿no? La esencia de la coerción psicológica, que se dice, sería el tema de la coerción, consiste en que aquellos que actúan bajo su efecto tienen la impresión de que están actuando por iniciativa propia. La víctima de la manipulación mental no sabe que es víctima, no lo sabe, ¿no? Es como el que cree en una religión o el que cree en un líder, no sabe que está siendo víctima de una manipulación. Las rejas, entre comillas, de su prisión, entre comillas también, le son invisibles y cree que es libre. O sea, mucha gente cree que es libre cuando no lo es. El hecho de que no es libre solo es aparente para los demás. Su esclavitud es estrictamente objetiva, ¿no? Asimismo, estos factores se ven reforzados por el miedo a la libertad, claro. Lo que hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? La política del miedo, ¿no? El cual es cultivado por la educación, las tradiciones, normas y valores vigentes. Tampoco se pueden subestimar los medios de comunicación, cuidado, y aquí entran los medios de comunicación que hemos dicho antes, ¿no? Los cuales refuerzan el impacto psicológico usando algunas técnicas como el bombardeo, que se dice vulgarmente, de noticias, que bloquea la crítica reflexiva, ¿no? Es lo que decimos, mucha información, no tenemos tiempo de analizarla y bloquea nuestra crítica a la reflexión. Por último, uno de los métodos más eficaces del control mental es el miedo, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El cual, combinado con la ignorancia, según qué personas, puede desatar sentimientos de pánico e inseguridad, frustración, dando lugar a decisiones precipitadas. Claro, y ahora ya pasamos, digamos, al aspecto fisiológico de este control mental, ¿eh? De ese control mental. Con el aspecto fisiológico de control mental nos referimos a la respuesta del cerebro ante las ondas electromagnéticas y radioeléctricas. Cuidado, aquí la gente se puede sorprender, pero no es nada mágico eso. Nuestros cerebros presentan diferentes frecuencias electromagnéticas, como sabemos, que se relacionan con diferentes estados de conciencia. Así pues, encontramos las ondas que se corresponden con el sueño profundo y los estados de coma. Las ondas teta, que corresponden al sueño normal, las ondas alfa corresponden a un estado despierto y relajado, y por último las ondas beta, las cuales se asocian a un estado plenamente despierto. Pero claro, los aparatos electrónicos, por ejemplo, ahora que estamos enganchados a las redes sociales, tantos canales de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de aparatos electrónicos pueden cambiar esas ondas instando a nuestro cerebro a entrar en diferentes estados. Evidentemente no vamos a entrar en coma por las ondas de un teléfono, por ejemplo, como digo, pero estas ondas, junto con la saturación de estímulos que provee el teléfono móvil, por ejemplo, pueden hacernos mantener un estado plenamente despierto incluso cuando queremos dormir. O sea, hay mucha gente que una vez ha visto televisión o no y se pega, yo qué sé, después de cenar, pues 2 o 3 horas en el Facebook, por ejemplo, con cualquier red social, luego le cuesta dormir, porque ya han creado un malestar, ¿no? De forma similar, existen aparatos que pueden generar desorientación sensorial y son usados en el control de masas, ¿no?
aunando ambos aspectos del control mental, se puede conseguir el control de las personas logrando que interaccionen en una ideología. Estas formas de control son la esclavitud, lo que le llaman la esclavitud moderna. Para salir de ella no es mejor que un pensamiento crítico y una buena educación. Es aquello que decimos, a ver, en primer lugar, que tengamos ese tiempo para pensar en toda la información que nos ha llegado a nivel social por los medios de comunicación, por las redes sociales, por internet, etcétera, etcétera, y sobre todo una buena educación en el sentido de que, bueno, de que seamos un poco eruditos en las cosas y que sabamos desconectar a tiempo, que nos tenemos 3 horas, pues por ejemplo, antes de ir a dormir con un aparato, ¿no? Y claro, otra cosa diferente también, que viene aquí en el apartado, es el lavado de cerebro o control mental, ¿no? El control de la mente y sus concepciones erróneas. Existen muchas concepciones equivocadas acerca de lo que constituye el control de la mente. Muchos consideran control mental los esfuerzos que hacen los padres, por ejemplo, para lograr que sus hijos conformen con los códigos de conducta y valores morales que ellos adoptan en el medio en donde viven, claro, en el entorno donde viven, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Otros creen que es control de la mente el uso de las técnicas de modificación del comportamiento para alterar conductas indeseables. Aún así, es por medio de la autosugestión o con la asistencia de profesionales o clínicas especializadas, ¿no? Otros consideran que los métodos deshumanizadores que tanto estamos viviendo en estos siglos XXI, falta de empatía y deshumanización, que utilizan los instructores, por ejemplo, pues en el ejército, militares, durante el entrenamiento básico, constituyen un control del pensamiento, ya que hace que los reclutas, por ejemplo, sean seres más maleables, influenciables y más autoidentificados con el grupo al que pertenecen. Y eso puede pasar un poquito con una sociedad no militar también, ¿no? O sea, que nos pueden deshumanizar de tal manera que al final acabemos actuando como si fuéramos reclutas, ¿no? Ciertos investigadores también incluyen entre el lavado del pensamiento el síndrome de Estocolmo, ¿no? Es aquello que decíamos, una persona secuestrada acaba incluso creyéndose una amistad con la persona que la ha secuestrado. Entonces pensemos que si vivimos en una sociedad que nos secuestra, por decirlo de alguna manera, con sus ideas, a nivel conductual, pues también nosotros nos podemos sentir un poco, digamos, proyectados con este tema, ¿no? Mientras que otros consideran el apego resultante del maltrato a los hijos que algunos padres abusivos derivan, como una forma más de lavado de cerebro. Debido a sus muchas connotaciones, esto puede desde la infancia, ¿no? El término control del pensamiento y su hermanastro, entre comillas, el del lavado de cerebro, que no es lo mismo, requieren clarificación para ser examinados. Primero, eliminemos algunos de los protocolos que no son aplicables, por ejemplo, control de nuestros comportamientos vía autodisciplina o con la asistencia de otros no califica para haber considerado control de pensamiento, ya que no resulta entender el pensamiento modificado sin el propio consentimiento. O sea, nadie dice, normalmente, si tú te resistes a ser modificado, puede ocurrir que no lo sea. Eso es como aquello de la hipnosis, ¿no? El uso del miedo o de la fuerza, y ahí vamos, para contrastir otros a cumplir nuestros deseos, no debe ser considerado control de pensamiento, ya que los inquisidores, inquisiciones de que no lo capturan la mente a sus víctimas, porque tampoco, como el pedido de ser castigado, se disipa, ¿no? El pensamiento implantado se desvanece. No se controla la mente de alguien, quien se escapa del control cuando tenga la oportunidad de hacerlo. En otras palabras, que el uso de la tortura y las amenazas puedan lograr resultados inmediatos y fugaces, pero no resultados que alteran la mente para el resto de la vida. O sea, puede ser una cosa puntual, ¿no? Pero no para el resto de la vida. En este sentido, el efecto logrado en estos casos es similar a la sugestión poshipnótica en su breve duración. Una de las concepciones erróneas difundidas, conocidas y más que se sabe, pues viene de una película, fíjate tú, El mensajero del miedo. En esta película, el asesino es programado a que responda a una sugestión poshipnótica, o sea, después de la hipnosis, para asesinar a ciertas personas y no recordar sus acciones. Esta producción tuvo la gloria controversia, de haber sido prohibida por mucho tiempo en algunos sectores de los Estados Unidos. Sin embargo, no es más que una elaborada fantasía y nada más. Es aquello que hablemos del tema de la hipnosis, ¿no? Si puedes probar a una persona para que haga alguna salvajada, pues no, esto no funcionaría así, no. Puede condicionar, pero no nos pueden hacer todavía aquellos robots auténticos, no. Oye, aunque estemos controlados mentalmente, sí. Sergio, un tema bastante interesante, creo que en alguna ocasión hemos tocado también el tema de la hipnosis. Sí. Tiene que haber predisposición por parte del sujeto a cometer esas actividades,
si cree o si el Sí. hipnotizador o hipnotizadora es bueno. Exactamente, o sea, la persona para ser hipnotizada tiene que estar predispuesta. Hay gente que está más predispuesta que otras, ¿no? Es una cuestión a veces de creencias o de la personalidad de cada cual. Pero si una persona no quiere ser hipnotizada porque hay una negación, pues esa persona no se puede hipnotizar. Lo que sale por televisión, pues bueno, pues como explicamos alguna vez, como aquí la máquina de verdad, etcétera, etcétera, o el detector de mentiras, que es lo mismo, ¿no? Pero podríamos decir que estas pruebas no se hacen en directo, porque claro, pueden fallar muchas cosas. Imagínate sacar a una persona del público y no es sugestionable, pues igual no va a funcionar. Entonces, pues van sacando personas hasta que encuentran las que son sugestionables, hacen sus cortas y pegas y ya tienen el programa. Pero estos programas no suelen ser en directo, el truco está ahí, ¿no? Sí, por tanto, si una persona no quiere ser hipnotizada, no va a ser hipnotizada, eso está claro, sí. Bueno, pues interesante como siempre, Sí, Sergio, el tema mm, de la hipnosis en este control sí. que hoy, el tema que nos estás tratando hoy, la verdad que un tema nuevo, control social mm, prácticamente. mm. Nos gustaría saber más, Sergio. Pues sí, pues podemos decir aquí existen de verdad las técnicas de control mental, a lo que vamos, ¿no? Las técnicas de control mental sí existen y dependiendo de su uso pueden llegar a ser muy fav- favorables o contraproducentes. Cuidado. El control mental tiene muchas aceptaciones, por lo que se puede prestar a ciertas confusiones, como hemos dicho. Se le puede conocer como persuasión coercitiva, lavado de cerebro, reforma de pensamiento, manipulación, entre otras. Todos estos nombres comparten elementos en común, elementos que definen el control mental. Todos se refieren a la persuasión e influencia directa o indirecta de la mente de un individuo para cumplir un cometido. A continuación, podemos definir puntualmente el control mental, especificando algunas de sus técnicas. Además, dejamos claro quiénes usan este tipo de técnicas de control mental y cuáles son sus utilidades, tanto positivas como negativas. Claro, bajo el paraguas del control mental se engloba una serie de técnicas orientadas a dominar y modificar los procesos mentales de las personas. Esta clase de técnicas de control mental no son ninguna fantasía. Eso, a ver, que son reales. En muchos casos son muy efectivas y en ciertos casos irreversibles. A pesar de ello, no todo control mental es necesariamente negativo, ya que existen algunos beneficiosos, como cuando se habla de la hipnosis, ¿no? Por ejemplo, que se puede utilizar pues para curar a una persona de una fobia, o sea, de un miedo que tenga, o para hacerle hacer el payaso en televisión, lo que dijimos, ¿no? Las técnicas de control mental pueden tener efectos muy potentes, pueden influenciar significativamente en un individuo, en un sujeto, en sus acciones, conductas, pensamientos, creencias, gustos, relaciones, incluso en su propia identidad. Sombra de un hombre manipulado por muchas personas para representar una especie de inteligencia maquiavélica, ¿no? Hay un investigador que se llama Steve Hassan que hace una distinción entre control mental y lavado de cerebro, porque no es lo mismo, el control mental y el lavado de cerebro no es lo mismo. La distinción está en la conciencia de ser manipulado o influenciado. En un lavado de cerebro, la víctima sabe, llaman víctima, sabe que está siendo manipulada para que sus pensamientos cambien a favor del agresor, ¿no? Mientras que en el control mental la persona no tiene por qué tener conciencia de la manipulación de la que está siendo víctima. Por ejemplo, cuando hablamos de marketing, estamos dentro de un control mental, no estamos dentro de un lado del cerebro. O sea, estamos dentro de un control mental porque nos quieren meter en nuestra conciencia y nos quieren manipular para que compremos cierto producto. Pero en un lavado de cerebro ya es diferente. Por ejemplo, en una secta te van a intentar, por ejemplo, la gente que desgraciadamente inserta en una cesta, así sí que va a intentar hacer un lavado de cerebro, que ya es el poder total. En este sentido, el control mental puede ser muy sutil y sofisticado, algo que hace que pueda llegar a ser peligroso incluso cuando se hace con buenas intenciones. Cuidado. Para todo hay que saber, ¿no? Como el hipnotista tiene que saber hipnotizar. Esto no es cuestión de leerse un libro y ponerse a hipnotizar a una persona, ¿no? Debido a que alguien a través del control mental puede modificar la forma de ser de otra persona sin que ésta se entere. Cuidado, hay muchas cosas subliminal. El manipulador puede ser cualquiera, incluso alguien muy cercano siempre, ¿no? Algunas técnicas de control mental. Bueno, estas técnicas de control mental son sutiles y pausadas, es decir, no tienen un efecto inmediato a veces. El control mental, estamos hablando del control mental, es un largo,
proceso que cambia la mente del manipulado paulatinamente, o sea, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Aunque eso depende mucho de las técnicas empleadas, la duración de la aplicación y los factores personales y sociales del manipulado. Además, en la aplicación de las técnicas de control mental no es necesaria la fuerza física, como hemos dicho, muy distinto del lavado de cerebro. Sin embargo, sí hay una presión psicológica y social sobre el manipulado. Cualquier persona es susceptible al control mental. Ahí es donde radica el peligro del mal uso de estas clases de manipulaciones mentales. Algunas de las técnicas de control mental más conocidas y efectivas pueden ser el aislamiento total o parcial del núcleo familiar o social. Cortar con los lazos afectivos de los posibles manipulados facilita el proceso de control mental, ya que hay una dependencia total parcial hacia el manipulador. O sea, es aquello que dicen, bueno, pues deja la familia aparte, déjalo todo y solo depende de nosotros, lo que nosotros digamos. Agotamiento físico paulatino, cuidado, esto es importante. Se utilizan varias actividades para disminuir las capacidades físicas y cognitivas de manipulado, como por ejemplo trabajos forzosos, jornadas de ejercicios excesivamente largas, ¿no? Sabes que cuando vas muy cansado, una persona que va muy cansada, pues siempre le costará más reflexionar, ¿no? Cambio de dieta, o sea, incluso la dieta, ¿no? Un cambio abrupto de la alimentación, disminuyendo sobre todo las proteínas, también debilita al cuerpo y la mente del manipulado. También está en el recordatorio constante de ideas sencillas o complejas. Esa es una de las técnicas más importantes, ya que solo teniendo presente constantemente las ideas que quieren ser insertadas en la persona manipulada, será efectivo el control mental. Esto se puede hacer de manera oral, con cantos, por ejemplo, en todas las religiones tienen sus cantos, y mantras, ¿no? Incluso religiones más hindúes, ¿no? O de manera escrita también, con letreros y lecturas obligatorias. También están las demostraciones medidas de afecto y recompensas. El manipulador, esto sería más a nivel conductual, el manipulador le da atención y premios al manipulado siempre y cuando este haga lo que facilite la manipulación mental. O sea, si tú consigues un objetivo, yo te doy esto, ¿sabes? Todo esto con el objetivo de generar una dependencia entre el manipulado y el manipulador. También está la utilización sutil o directa de drogas. Eso a veces se utiliza. No digo que sea en una sociedad normal y democrática, pero bueno, también si quieres manipular a una persona, lo puedes hacer con sustancias lícitas o ilícitas, ¿no? El uso de narcóticos no es obligatorio, pero sí facilita el control mental, como veremos más adelante. Y aquí, pues también caemos en lo que el tema de la hipnosis, para hacer vulnerablemente el manipulado y de esa manera facilitar el propio proceso de manipulación, ¿no? Pero claro, la pregunta sería, ¿quiénes emplean estas técnicas de control mental? Claro, este tipo de control mental puede ser utilizado por cualquier persona que quiere manipular o tener influencia sobre todo en otra persona. Además, quienes utilizan estas técnicas tienen propósitos muy concretos, que pueden ser políticos, o sea, en la política también nos pueden manipular. Se está viendo, por ejemplo, en Francia, ¿no? Por poner un claro ejemplo, la subida de la extrema derecha, que casi decían que iba a desaparecer, pues le está pisando los talones al presidente Macron, ¿no? Por ejemplo, Marine Le Pen, por ejemplo, sociales y o personales, debido a que buscan que un individuo pierda su libertad de pensamiento y particulares personales. Claro, llega un momento que la persona ya se queda como una tabla rasa y dice, hombre, pues si esto no ha funcionado, voy a probar lo otro. Y pues lo condicionan para que pruebe la otra cosa. Por tanto, el control mental es generalmente empleado por sectas o cultos. Cuidado que la política también tiene un poco de sectario y de culto, ¿no? Bueno, de culto no tanto, pero de sectario sí que tiene. Utilizándolo para añadir nuevos adeptos y mantener los miembros activos, siendo los líderes de las sectas o culto quienes emplean las técnicas mentales con sus seguidores. También las técnicas de control mental pueden ser utilizadas por personas con un bajo grado de empatía para manipular y explorar a otra persona. O sea, aquella persona que decimos, hombre, esta persona es un poco sociópata, pues vamos a intentar manipular a los demás, ¿no? Siempre para sus fines, claro. Aunque asimismo se puede presentar cierto control mental entre relaciones íntimas en que una de las partes abusa de su poder, como por ejemplo en relaciones de profesor-estudiante, padres-hijos, jefe subordinado, médico-paciente, entre otros, ¿no? Pero después tenemos también lo que sería la manipulación emocional, una utilidad de las técnicas del control mental. No todas las aplicaciones de esas técnicas de control mental tienen una connotación negativa, como hemos dicho. También pueden ser beneficiosas en ciertas circunstancias, siempre y cuando
no sean invasivas o impuestas. O sea, hay una libertad de elegir lo que a ti te gusta o no te gusta. Cuando médicos o psicólogos conscientes emplean estas técnicas de control mental, auténticos profesionales, pueden ser sumamente beneficiosos en la vida de ciertos pacientes, ¿no? Y más ahora, pues que han salido muchos casos de agorafobia, por eso de la pospandemia, pues gente que incluso no se quiere quitar la hay gente que no se quiere quitar la mascarilla porque tiene vergüenza de enseñar su rostro. O sea, que es ahora cuando, digamos, la psicología y los médicos pueden hacer un buen papel. Eso es la parte positiva, ¿no? Se puede emplear para suprimir una adicción, superar una experiencia traumática, mejorar la autoestima e incluso eliminar pensamientos suicidas o autodestructivos que desgraciadamente se están dando muchos. Por ejemplo, aquí en Cataluña se ha abierto un programa, pues van a invertir unos 80 millones de euros se van a invertir para en pacientes ya, digamos, crónicos, psiquiátricos, incluso con intentos de suicidio, pues que los envíen para casa. O sea, imagínate, una persona que se ha intentado suicidar 3 veces, lo envían ya para casa, pues no puede ser. Tienes una persona pues que necesita un control, porque ha habido toda esta pandemia, esto de la guerra, y claro, todo eso ha desestabilizado mucho las creencias de la persona, ¿no? En definitiva, las técnicas de control mental no son malas de por sí, solo son malas cuando son utilizadas con propósitos perversos. Claro, en resolución, por esto de la pandemia y esto de la guerra que estamos sufriendo, hace que las personas pues busquemos otras alternativas igual. O sea, no todo el mundo pues digamos está centrado y de alguna manera pues busca otras alternativas para salir de este estado que es real, pero que no acaba de aceptarlo. Sí. Oye, Sergio, me estás pidiendo, sabes que este tema trae cola, ¿no? De hecho, nuestro seguidor al cual saludamos ya a través de todas las redes sociales. Y estaba pasando nota aquí y veo a Raquel Alonso, así que Raquel, te voy a quitar de todos los negativos que tienes, que ha faltado mucho, te has perdido muchas clases. Te voy a quitar uno por estar... No, bueno, le voy a quitar 2 porque estaba pues realizando diferentes preguntas. Sergio, esto que da para mucho. Hay diferentes cuestiones. Estamos hablando del tema del control social, la hipnosis. Y después que los sujetos estén a predisposición, ¿no? A disposición, sí. Exactamente. Una de las cuestiones, por ejemplo, es el tema, buscas alternativas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vamos a decirlo entre comillas, la gente que lee las manos, pitonizas y un largo etcétera, hay gente que intenta buscar ahí pues las soluciones. Exactamente. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, desgraciadamente eso que me comentas, pitonisas, lectura de cartas, taros y todo eso, son pseudociencias. ¿Qué quiere decir esto? Son pseudociencias que no están demostradas, como el horóscopo, por ejemplo, ¿no? No están demostradas que funcionen. A ver, si yo cogiera cada día el periódico, mira lo que dijera mi horóscopo, hoy va a ser un día feliz y tal, hombre, pues probablemente no lo sea. Pero sí, puedo hacer una asimilación mental, pero, a ver, no podemos comparar en estas pseudociencias que ya han estado el gobierno ya puso un poco de mano en este tema, porque claro, traían más, lo que hemos hablado antes, tenían más tendencias negativas que positivas. Pues claro, si yo tengo un problema, incluso, y ahora está más controlado, pero yo me recuerdo hace 20 años, por ejemplo, serían personas que decían que por imposición de manos, de una fuerza que tenían, podían curar hasta el cáncer. Y al final se tratan de auténticas estafas donde la gente cae. Pero claro, una persona que dice, pues mire, el médico, la medicina técnica le dice, usted tiene un cáncer terminal. Hombre, si sale una persona que dice por ahí que con la imposición de manos o haciendo ciertos ejercicios le va a curar el cáncer, hombre, esa persona, pues... como no tiene nada que perder, dice, pues voy a ir. Y claro, me voy a gastar, pues yo qué sé, a gente que han sido detenidas por auténticas estafas, por la policía o la Guardia Civil, porque son pseudocientas y se aprovechan de las personas pues que tienen menos recursos igual intelectuales o están en una fase baja de su vida, en depresión, y se aprovechan de ellos. Sí, yo en estos... No creo en la pseudociencia, francamente, no me parece, y menos en el siglo XXI. En el siglo XXI es el siglo, digamos, de la ciencia, ¿no? Que todo se puede demostrar si funciona o no funciona, ya que no funciona, pues bueno,
algunos médicos dicen, bueno, usted el yoga le va bien, el yoga es otra cosa, el yoga es otra cosa, le va bien el yoga, vale, pero no deje de tomar su medicación, porque hay gente que dice, bueno, deje de tomar tu medicación y haga lo que yo le diga. Bueno, ya veremos si eso probablemente no funcione. Claro, hay mucho cara dura, ¿no? Y incluso lo que antes se hacía, pues yo sé por teléfono, hoy en día, como bien sabes, se hace por ciberestafas, ¿no? Se hacen a través de la red, sí. Bueno, de eso no hablemos. Le leo la mano a través de la red, no sé cómo hacer. De eso no hablemos, que nos podemos ligar aquí con el programa de hoy. Sí. Serio, existen diferentes técnicas con el tema de... Hemos visto algunas cosas, pero ¿hay más técnicas para el tema del control social, la manipulación, etcétera? Sí, técnicas hay muchas, casi todas, hay coercitivas, por decirlo de alguna manera, y algunas que son beneficiosas. O sea, sí que hay técnicas, pero claro, tienen que ser con un corte científico, por ejemplo, la psicología entendida, la psicología científica, o la psiquiatría también, pues por ejemplo, bien utilizada para curar al paciente, ¿no? Pero también está el caso de que puede durar la psicología o la psiquiatría mismo para hacer mal también. Ahora comentaremos algunos proyectos de según qué servicios de inteligencia lo han utilizado, que es pues para interrogar a personas, por ejemplo. Entonces, vale, estás haciendo igual, el interrogador está pensando que está haciendo un bien para su gobierno, para su Estado, pero la persona que está interrogando la puede estar destrozando psicológicamente, claro, para obtener información, por supuesto. Sí. Bueno, pues esto y hay dos ejemplos claros, ¿no? Hay dos ejemplos claros que me parece que ya lo hablemos un poquito, que fue el proyecto de MK Ultra, que fue un programa de control mental de la CIA, por ejemplo. Venga, vamos, porque sabes que el chat está echando fuego, claro. Y Raquel quiere solución, o sea, quiere respuesta a todas las preguntas. De hecho, Raquel también, es que me ha puesto una huevo, vale. Dice, bueno, la vamos a leer esta, dice, perdón, ¿hay alguna manipulación que no sea perversa? Responde Sergio Parra. Es buena pregunta, una pregunta que no sea perversa, claro. Depende también cómo se sienta la persona manipulada, porque hay gente que está manipulada y se siente bien. Esto a veces pasa con las religiones, pasa con las sectas, pasa con la mercadotecnia, por ejemplo. Me he comprado un producto que dicen que es la más de bueno. Bueno, pues igual llegas a casa y no te gusta, o no le das ningún uso, ¿no? O yo qué sé. Por ejemplo, los teletiendas están estudiados para, por ejemplo, para darlos a ciertas horas en que la gente, pues, ahora es de la madrugada igual que los juegos online. Cuidado, y ya está empezando a hacer un problema, y eso es manipulación social. Por ejemplo, tú estás viendo un reportaje, qué sé yo, del National Geographic a la 1 de la madrugada, te vienen unos anuncios de 3 minutos y todos, el otro día me estaba fijando yo y tomando nota, todos eran de juegos online. ¿Qué quiere decir eso? Está pensando, esta persona está viendo el programa solo. Ellos lo saben. O sea, no hay un grupo de personas a una madrugada viendo el National Geographic por norma. Normalmente lo pones tú solo y como tienes el teléfono al lado, pues dices, hombre, pues mira, oye, bingo online, póker online, todo lo que sea, pues ya es una manera de manipularte y de introducirte en las adicciones llamadas no tóxicas, pero no dejan de ser adicciones. Te pueden vaciar la cuenta bancaria. Vamos. Normalmente no vas a ganar a la póker online, ni al bingo online, ni apuestas de fútbol online, etcétera, ¿no? O sea, ellos ya tienen, eso ya sería una especie de control mental. Sí. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí. Vale, Sergio, hemos tocado anteriormente en programas el tema MK Ultra. Me imagino que hoy en este apartado hay que tocarlo, pero sin duda sin extendernos mucho, porque si no el programa se nos va. No, exactamente, sí, ya he hecho un epígrafe aquí más o menos de introducción, ¿no? Eso fue un programa de control mental de la CIA donde se invirtieron muchos millones de dólares, ¿eh? En su afán de controlar la mente de las personas, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia Americana, adelantó el proyecto MK Ultra, ¿no? Este hizo ocurrir experimentos con seres humanos para hallar los puntos vulnerables de la mente y de esta manera controlar y manipular a las personas. El proyecto MK Ultra fue un programa de control mental, cuidado.
control mental, no lavado de cerebro. Todavía hoy nos ponen los pelos de punta los experimentos que los nazis, pues todavía en la época de los nazis, llevaron a cabo con seres humanos, todos lo sabemos. Bueno, todos lo sabemos. Por la historia lo sabemos, ¿no? Varios de ellos estaban orientados a encontrar los mecanismos para controlar la mente de las personas. Lo que no todo el mundo sabe es que en los Estados Unidos se llevan a cabo experimentos similares e incluso más tenebrosos. Uno de ellos fue el proyecto MK Ultra. La Segunda Guerra Mundial, como hacía un antes y un después de la sociedad, como igual ahora estamos marcando un antes y un después, representó un cambio desde la estrategia militar. Por ejemplo, hasta ese entonces nunca se le había dado tanta importancia al espionaje, es verdad. Todas las agencias de inteligencia, la mayoría, como decimos, menos el MI6 británico y otro por ahí, estaban creados después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sucede así porque los contendientes fueron conscientes del valor de la información contrastada para planear las técnicas de ataque que le imprimieron los nazis, entre ellas Estados Unidos y Rusia. Asimismo, el propio Hitler probó que se podía controlar la mente humana y manipular a millones de personas a realizar acciones que en otras condiciones habrían rechazado. Por eso, al término de la confrontación, el tema de la obtención de información y la manipulación de la mente era una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos. Así nació el proyecto MK Ultra. Que, como decía un emperador romano llamado Cicerón, la sola idea de que una cosa cruel pueda ser útil es ya de por sí inmoral, ¿no? Pero ¿qué fue el proyecto MK Ultra? En realidad es muy difícil saber con precisión en qué consistió el proyecto MK Ultra, ¿no? Porque nos acogemos siempre a aquellos de secretos de la seguridad nacional y secretos de Estado, ¿no? Cuando la prensa lo descubrió, que todo lo descubrió la prensa, como otras muchas cosas, a finales de los años 60 y parte de los 70, la CIA norteamericana, que dirigía el programa, dio la orden de destruir todos los expedientes del mismo. Lo único que se pudo rescatar fue un pequeño grupo de documentos, o sea, lo que decimos, que siempre rescata una parte del gran todo que sería muchos experimentos, ¿no? A partir de esa base de datos tan pequeña, comenzó a reconstruirse lo sucedido. Se añadió a esto un amplio número de testimonios de las víctimas. Sin embargo, en estricto sentido, nunca podrá saberse a ciencia cierta cómo se desarrolló el proyecto MK Ultra, porque ese contenía 150 líneas de acción y solo se conocen 2 o 3. Imagínate, habían 150 puntos del proyecto MK Ultra, que me refiero, y solo se conocen 2 o 3. Sin embargo, lo poco que se sabe nos habla de experimentos con drogas psicoactivas y neurológicas, lo que decíamos, o sea, la utilización de psicofármacos, así como de otros métodos, ¿no? Por ejemplo, la droga que utilizaban era el LSD, que era un gran alucinógeno. Se aplicaron sobre miles de seres humanos sin su consentimiento. El propósito era observar el efecto de dichas drogas sobre las personas, saber si las inducían a revelar o lo que sabían, o determinar si era posible cambiar su mente al antojo. Eso se utilizó también mucho con experimentos con seres humanos. Por ejemplo, según qué cárceles, pues se comenta que se utilizaron ese tipo de sistemas, ¿no? Según los datos disponibles, los investigadores del proyecto MK Ultra suministraron drogas, como he dicho, como el LSD, de diferentes maneras y en distintas dosis para mantener de qué manera se comportaban las personas contaminadas, para llamaban personas contaminadas, ¿no? Y distintas dosis, o sea que igual empezamos por, 5 miligramos, vamos subiendo a ver hasta dónde aguanta la persona, ¿no? También se emplearon métodos como choques eléctricos, electroshock y terapias de hipnosis. La hipnosis siempre ha sido muy utilizada. En los años 50, cuando comenzó el proyecto, este proyecto MK Ultra, se hablaba mucho del lavado de cerebro, lo que te estaba diciendo antes. Esto es una especie de reprogramación de la mente a partir de esos tratamientos especiales. Así sí que hablamos de lavado de cerebro. También sabe que la CIA norteamericana ensayó los efectos de varias técnicas de tortura. A veces dejaban a los voluntarios, y ponen voluntarios entre comillas, varios días sin dormir, que eso sí que es tremendo, ¿eh? Y mientras tanto le repetían mensajes subliminales sin cesar, ¿no? Otras veces aplicaban electroshock sistemáticamente o medicamentos sintéticos de prueba en cantidades altas. Mucha gente lo desconoce, pero la privación del sueño es de las peores torturas que se puede hacer a una persona, porque según la psiquiatría moderna y la psicología moderna, una persona que está, por ejemplo, 3 noches sin dormir puede entrar en brote psicótico, cuidado. Después están los voluntarios psiquiátricos, lo que decíamos. Lo más abominable del proyecto MK Ultra norteamericano, de la CIA, fue que engañaron a miles de personas para que participaran en él. Básicamente conseguían a sus conejillos de India a través de 2 métodos. El primero estaba dirigido a los hospitales psiquiátricos. En ellos se les decía que a los enfermos se estaban ensayando nuevas terapias, claro, sin conocer de qué se trataba, claro, a los enfermos. Ninguno de los internos de esos hospitales fue informado de que se trataba de un experimento dirigido por la CIA, y entre los expertos en la cabeza había varios ex-nazis, o sea, imagínate. De hecho, uno de los más activos colaboradores del proyecto de MK Ultra
fue el psiquiatra Donald Eben, quien resultó ser el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, así como el presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y también la canadiense, ¿no? Imagínate, ¿no? Otros voluntarios que hubieron. Los experimentos no solo se hicieron con enfermos mentales, sino también con miles de ciudadanos considerados lo que se dice normales, entre comillas, ¿no? Los reclutaron en el ejército, universidades, hospitales públicos, prostíbulos, cuidado, hospicios, o sea, orfanatos y en todas partes en realidad, a cambio de unos cuantos dólares, aceptaban formar parte de estas pruebas. Sin embargo, nunca se les informaba del propósito real. O sea, se quedaban con la formación, pero no informaban lo que le hacían, ¿no? Muchos de ellos no sobrevivieron a los crueles experimentos, cuidado. Otros quedados con daños permanentes. El caso más publicado fue el de Frank Olson en Estados Unidos. En Canadá, por su parte, el gobierno terminó indemnizando a cientos de personas para ahogar el escándalo. O sea, te vamos a pagar para que callen, ¿no? Lo sucedido se supo gracias a una investigación de prensa, como hemos dicho, como con muchos casos que han descubierto en Estados Unidos. Luego, en el Congreso de los Estados Unidos se confrontó una comisión para indagar sobre los hechos. También se estructuró una comisión independiente y al final lograron que los documentos fueran desclasificados en 1973 y por eso la CIA dio orden de destruir los archivos. O sea, vale, la parte ejecutiva da la orden de descalificar, bueno, están nuestros documentos, pero la CIA, antes de presentarlos, pues los destruye, ¿no? El proyecto de MK Ultra muestra hasta qué punto son capaces de llegar los organismos de poder para obtener lo que se proponen. No tuvo lugar en una dictadura, fue en Estados Unidos, en un país que se parece ser pues la mejor democracia del mundo. Ahora la pregunta inquietante, ¿habrá experimentos seminares en otros sitios que aún no conocemos, por ejemplo? Pues ahí queda la pregunta, ¿no? Sí, sí. Bueno, quedan muchas preguntas, que no solo esa, en serio, quedan muchas preguntas. Bueno, hemos visto el tema del MK Ultra. Ahora, americano, sí. Si nos dirigimos a Rusia, ¿tú crees que ahora mismo pues existe también control? Pues no se quedaron cortos los rusos ni se quedan cortos, ¿eh? Yo diría que incluso es peor. Lo que sí está demostrado, agentes de la KGB, de la antigua ex-URSS, explicaron cómo hacer el control mental de un país entero. Y eso viene en una entrevista de 1985, ya hace unos 4 años, un ex agente del KGB explicó cómo conseguir cualquier cambio de percepción de la realidad de una población en 4 pasos: desmoralización, desestabilización, crisis y normalización. Si se aplican estas técnicas a la creación del movimiento en pro de por ejemplo, de la homosexualidad, también llamado movimiento alero gay, eso en Jesús, se ve que les funcionaba. Desmoralizan del hombre y la mujer. Hay alguien que no esté desmoralizada en la violencia social en la que vivimos, o sea, lo que decimos. Estamos viviendo en una sociedad violenta, ¿no? Desestabilización de las relaciones hombre-mujer a través de la irrupción de la mujer en el mundo del trabajo, con el sexo que yo consigo. Crisis de la pareja tradicional. Normalización de la homosexualidad. Una vez que consigues hacer creer que las relaciones hombre-mujer a través de las películas de televisión son esas violentas, caóticas y fallidas, es fácil vender encima de que lo peor es quedarse en el propio sexo, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, desgraciadamente, todo lo que es la comunidad gay está perseguida y detenida, cuidado. Eso la Rusia actual y antes del conflicto armado, ¿no? Claro, para eso hace promocionar los Juegos del Orgullo Gay y la mejor fiesta del año, lo que sea, ¿no? Claro, por supuesto se puede aplicar este esquema a cualquier otro tema que implique el gran hermano, que se dice, imponiendo la ley, su ley de seguridad y miedo, ¿no? O sea, creando el miedo, pues creas que la gente no haga las cosas. Por ejemplo, incendios forestales, prohibición de hacer fuego en el campo, vacunas, cinturones de seguridad, al volante, el IVA, la Constitución Europea, o el más claro, 11 de septiembre, medidas antiterroristas de control y vigilancia. O sea, la gente se siente muy abrumada por mucha información, lo que decimos, ¿no? El objetivo final siempre será que la gente modifique su opinión sobre un asunto y que asuma como lo bueno aquello que va a dañar a la sociedad y por ende a su libertad y armonía, aceptando la mentira como si fuera verdad. Otras cosas importantes que cuenta este exespía es que un agente de inteligencia solo dedica el 15% de su tiempo al espionaje, mientras que el 85% restante está manejando información para desestabilizar y desmoralizar al oponente, lo que decíamos, ¿no? El tema UMI y el tema, pues,
restante, más o signo, para desmoralizar al oponente. En otras palabras, extendiendo bulos, infiltrándose en organizaciones. Ese espía soviético habla de cómo se infiltraron en los grupos de derechos civiles norteamericanos sin ir más lejos. Imagínate cuánto faltaría que esto se tradujera, ¿no? Claro, también tenemos de pasar pues que en la Unión Soviética había lo que se llamaba psiquiatría represiva. La psiquiatría fue usada con fines represivos en la época de la Unión Soviética, la ex-URSS. Los hospitales psiquiátricos eran usados frecuentemente por las autoridades como prisiones en orden de aislar prisioneros políticos. O sea, si tú opinabas, igual está sucediendo ahora en Rusia, ¿no? Si tú opinabas en contra del régimen, pues te ponían en un hospital psiquiátrico, disidente del sistema, del resto de la sociedad, desacreditar sus ideas y destruirlos física y mentalmente en una especie de tortura. Claro, eso es un término coloquial ruso para referirse a un hospital psiquiátrico, ¿no? Ha sido usado ocasionalmente en otros idiomas desde que se supo de la existencia del movimiento disidente dentro de la Unión Soviética. Hemos dicho que tanto la Unión Soviética como parece ser la Rusia actual, pues oye, controla mucho a su ciudadanía. Por ejemplo, ahora sabemos que nosotros tenemos la información occidental de este conflicto armado, de esta guerra, pero de la parte más occidental, de la parte también ucraniana, pero no tenemos información casi de la parte rusa, ¿no? Claro, la destacada dirigente del Partido Social Revolucionario de izquierda, en aquellos tiempos, fue la primera política del país en subir los métodos de la psiquiatría represiva. Y eso tenía un nombre que se llamaban siyushkas, en ruso, ¿no? Se usaron hacia finales de los años 1940 y durante la era del deshielo en aquellas tierras, ¿no? Ocurría en la década de 1960. Uno de los primeros perjudicados y que lo aplicaron fue el hospital y prisión psiquiátrica ubicado en la ciudad de Kazán. Imagínate, o sea, estas cosas se hacían, pues igual que lo hacían el proyecto MK Ultra en Estados Unidos, los rusos lo hacían también en sus territorios, ¿no? Luego fue transfiriendo el control de todo esto en 1939 bajo el mando de otro psiquiatra de aquellos entonces militar, que llegaría a ser la mano derecha de Stalin. Imagínate, no estamos hablando el 29 de abril de 1969, el líder del KGB de aquella época, Yuri Andropov, envió al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética un plan para crear una red de siyustas, o sea, de hospitales psiquiátricos para anular, para ingresar, en vez de meterlos en la cárcel, pues lo metían en un psiquiatra a las personas que estaban en contra del régimen, ¿no? La psiquiatría oficial, controlada por el Estado soviético, abusó del diagnóstico que diagnosticaban esquizofrenia lentamente progresiva, una forma especial de enfermedad la cual supuestamente afectaba al individuo, solamente en su compromiso social, sin ninguna huella de otra característica. O sea, con tal de que dijeras, bueno, pues yo estoy en contra del régimen, pues se diagnosticaba esta enfermedad que se llama esquizofrenia lentamente progresiva. Claro, muy frecuentemente acerca de ideas acerca de luchar por la verdad y la justicia se ponen en la mente de personas con una estructura paranoica, ¿no? Esto de acuerdo a los profesores de muchos institutos de Moscú, algunos ellos eran de alto rango dentro del Ministerio del Interior de Rusia, y claro, según los analistas, fue la personificación de nada menos que muchos doctores criminales quienes efectuaban experimentos inhumanos en prisioneros, como se llevaba a cabo dentro de los campos de exterminio nazi. O sea que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tanto en resolución, tanto americanos, o sea, norteamericanos, Estados Unidos, como la ex-URSS, pues se llevaron todos los estudios que comenzaron desgraciadamente, podríamos decir, pues Hitler y la Alemania nazi. Sí. Pues bueno, Sergio, que ya vamos como siempre acabando el programa y ya lo adelantamos. Un montón de preguntas. A Raquel, le vamos a quitar todos los negativos y solo por por la calidad de las preguntas le vamos a poner, bueno, positivo no, pero las vamos a dejar a cero para que próximamente pues esté aquí de nuevo con nosotros. Bueno, pues si te parece, ¿alguna cosa más que añadir, Sergio? Bueno, pues que como herramientas más, digamos, de herramientas de control y de espionaje en el siglo XXI, por ejemplo, es el Facebook.
está considerado como una herramienta de espionaje y control social de las agencias de inteligencia. O sea, la gran conspiración, ¿no? Es lo que decimos. El sitio web de redes sociales de Facebook, en ese espacio es extremadamente conocido por la gente de todo el mundo, cualquier persona que escuche su nombre, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es el Facebook. La verdad, conmigo tendrá una idea de lo que está haciendo referencia. Sin importar el país y el idioma, el Facebook es utilizado en miles de países, ¿no? El éxito alcanzado por Facebook lo ha hecho el sitio número 1 de su tipo en las redes sociales, volviéndolo insuperable por cualquier otro servicio de esta clase. A todo esto cabe preguntarnos, ¿a qué se debe el auge tan espontáneo de esta red social? ¿Con qué finalidad la han fabricado y puesto a nuestro alcance? ¿Quiénes están detrás de este sitio? ¿Por qué? Facebook no es un simple sitio de comunicación con el objetivo de facilitar las relaciones interpersonales, sino que dicen, un oscuro trasfondo que frecuentemente resulta desconocido para la gran mayoría de personas que lo utilizan. En ese trasfondo en el que nos podemos entrar y exponer. Sí. Bueno, pues O sea, que para modificar nuestra conducta y para saber de nosotros, utilizan mucho las redes sociales, cuidado. ¿No? Por eso te digo, cuando me hablas de pseudociencias, ya decimos de lectura de cartas, de imposición de manos y todo eso, se queda muy anacrónico, pero aún hay gente que lo cree, por supuesto, ¿no? No, pero serio, vamos a adelantarle que tú vas a ser partícipe, nosotros en breve es un programa de cartas aquí, no si nos hace falta, ¿eh? Hay tanto. Ya, total, es lo que nos queda. Yo pedí esfuerzo, sí. Es lo que nos queda, un programa de cartas, ¿no? Sí. Mira, hacemos una cosa, que llamen aquí al directo, no vamos a cobrar nada, sino directamente y tú le vas dando algunas ideas de cómo tiene que ir en el día a día, ¿te parece? Pero con cartas de póker, ¿eh? Con cartas de póker. Ay, señor, sí. Con cartas de póker. Oye, vamos que se nos va el programa y hoy tenemos jueces y fiscales. Hoy, después a las 7:30 hora canaria, 8:30 peninsular, tenemos jueces y fiscales. Así que vamos con Raquel, que como bien le hemos perdonado todas las vidas, o sea... Sí, pobrecilla, sí. Se las hemos perdonado todas, pero bueno, porque ha hecho preguntas aquí interesantes, así que vamos a leer algunas. Dice Raquel Alonso, dice, ¿y si alguien se revela y tiene ideas propias, crees que se le puede coaccionar o inculcarle el que abandone su propia opinión? Hombre, sí, se puede hacer. Si uno tiene ideas propias, se puede revelar. Lo que pasa es que siempre hay unos resultados sobre esto, ¿no? Que pueden ser contraproducentes o no. Depende, por ejemplo, las sectas lo utilizan mucho. Las sectas pueden llegar hasta decir que firmes, pues yo sé, la escritura del piso en nombre de la secta, o tener tus cuentas bancarias controladas, amenazar a tu familia, etcétera. Es una especie de radicalización, sí. Bueno, pues... Es un mundo peligroso a veces, depende de dónde nos podamos meter a veces. Cuidado, que la gente ha caído en sectas sobre todo, pueden ser religiosas o no, y bueno, y han habido suicidios colectivos y auténticas desgracias, sí. Lo bueno es luchar para salir, o gente que desde fuera que te ayuda a luchar para salir, sí. Oye, serio, las sectas las hemos tocado aquí, porque ahora mismo sé que alguna perfilada le hemos dado, pero hemos tenido algún programa... Muy por encima, un programa específico no hemos hecho, pero se puede preparar uno sobre las sectas, porque es un tema interesante, pero a la vez peligroso y desgraciado para muchas personas, sí. Mucha gente se piensa, no, es que las sectas ya han desaparecido, no, es que las sectas están online también, o sea, tú miras los Illuminati, por ejemplo, por decir, un grupo, y están por la red, sí, y piden dinero y piden cosas, y bueno, te puedes meter en un auténtico problema. Hay sectas de todo tipo, y satánicas, de todo, sí. Y de satánicas tenemos un amigo en común que entiende mucho de esto, sí. Vamos, como en la lotería, que te puede tocar cualquier cosa. Bueno, pero aquí depende de los números que quieras comprar también, claro. Hay gente que compra y 12, y le toca, Sí. Bueno. Un día podría ser un buen programa, el tema sectas, sí, porque hay gente que por el desconocimiento y sobre todo, ahora es el momento ideal para captar a la gente, de captación. Bueno, salimos... Tenemos que aumentar entonces el programa y lo que vamos a hacer a ver dónde está nuestro corresponsal. Yo creo que lo perdimos por el camino,
a José Luis Ochoa, que le echamos de menos. Otra, sí. Lo vamos Nuestro lo metemos en una secta y que después nos cuente la vivencia. Con todo el cariño, José Luis, con todo el cariño a José Luis Ochoa. A José Luis Ochoa, y tanto que sí, tanto que sí. Oye, que tenemos, Raquel, la verdad, mira, después le hemos perdonado todas las vidas. Yo creo que le vamos a poner hoy un positivo porque dice, Sergio, ¿no piensas que vivimos en una sociedad nada empática y muy propicia a juzgar? Sí, sobre todo en este siglo XXI. Sí. Sobre todo estos últimos 20 años, por decirlo de alguna manera, vivimos en una sociedad que la gente ya no es nada empática. Te pueden condicionar para que seas empático. Por ejemplo, ahora, un ejemplo muy extremo, ¿no? Y por favor que no se me juzgue. A ver, por ejemplo, ayuda al pueblo ucraniano. La gente se volca porque hay unos condicionantes que hay que ayudar al pueblo ucraniano. Muy bien, pero cuando vas a comprar al supermercado, tu vecino igual compra 10 botellas de aceite y no te deja una para ti. O sea, ¿qué clase de empatía estamos manejando? ¿Cómo nos condicionan de esta manera? Hay que ayudar a la gente, pero nos tenemos que ayudar entre nosotros también. Oye, en serio, has puesto un mal ejemplo con la que está cayendo el tema del aceite. Sí, no, exactamente. No recuerdas de ver el meme ese que le susurra al oído, dice, pero... tengo aceite de girasol y el depósito lleno. Eso es lo más atractivo hoy en día. La subida energética, la subida del gas, que se habla gas licuado, claro, todo eso hace que la gente, pues diga, oye, esta vida, se está volviendo muy compleja y ahí es donde puede entrar en otros estados, pues que igual le van a modificar su personalidad. Igual va a ser peor, por supuesto, que en el tema sectario, por ejemplo, sí. Bueno, pues, Sergio, ahora en serio, ¿tú tienes aceite de girasol? Se la cambio con mis cartas. Te cambio la mitad por mi baraja de cartas mágica. Sale póker seguro, la trucada. Bueno, que seguimos con las preguntas aquí, que Raquel nos ha puesto un montón de preguntas. Vamos a ver, dice, ¿dónde está la línea de las propias ideas y la ecuación? ¿Esa la leí antes o no? ¿Dónde está dice, ¿dónde está la línea de las propias ideas y la ecuación? Sí. O sea, pues una línea muy, muy difícil de definir a veces, Sí. Claro, depende de qué organización y qué gobierno pues, lo quiera aplicar, claro, por supuesto. Vemos por los análisis que hemos estado haciendo durante este programa, por ejemplo, Rusia ha sido, o la URSS, siempre ha sido un país que ha controlado mucho a las personas. Sí, claro. Depende de dónde nazcas también, pues influye de una manera u otra, por supuesto. Mira, Raquel, la amiga Raquel dice, yo tengo un cipo con gasolina. Raquel, si quieres conquistar a alguien, dile, trabajo en una gasolinera, ya. Claro, por supuesto. Bueno, que estamos en la parte final del programa. Ya sabéis que nosotros no nos tomamos muy en serio el tema, pero bueno, hoy llevamos un programa bastante divertido. Y sobre todo, Raquel, que la echábamos de menos, Raquel, te echábamos de menos. Y tanto que sí. Y a José Luis Ochoa también, que está perdido. Y Manuel Gracia también, el amigo está por aquí. Sí, el gran Manuel, sí, el amigo Manuel. Bueno, sí. Vamos a seguir serio porque dice también a Raquel, dice, bueno, lo de la hipnosis igual no viene bien con los hijos. Que nos lo explique. O sea, que con los hijos como que nada, que expliques eso. Que nos lo explique bien, dice. O sea, hipnotizar, hacer hipnosis a los hijos. Raquel, yo creo que te has ido fuera del programa. Yo creo que Bueno, yo nomás debería, ¿no? Venga. Me pilles fuera del juego porque no sé si es legal hipnotizar a un menor. Eso es lo primero. Porque, ¿sabes que para hipnotizar a una persona, eso lo contemos en un programa, tiene que haber, la persona tiene que firmar un papel y todo conforme se deja hipnotizar. Claro, otra cosa es que se hagan pruebas por ahí, pues no lo sé, claro, pero pues habrá pruebas a título personal o pruebas pues a nivel pues de gobiernos que se han hecho, como por ejemplo el proyecto de Meca Ultra que hemos hablado a gran escala, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, ¿no?
Pero hay gente que va probando cosas, pero bueno, pero cuidado con esto que se pueden autosugestionar y, como esto de decir, veo demonios y veo todo esto, bueno, cuidado, que entramos en un No. espectro ya que no salimos. Sí, sí, Aquí sí. no, Sergio, todavía aquí eso, lo de los Todavía demonios, no, todavía los no. demonios no. Pero bueno, si quieren un claro ejemplo, una vez me hipnotizaron y mire cómo quedé. Así que... Bueno, serio, que seguimos aquí. El amigo Manuel Gracia dice: en muchos aspectos, uno de los fundamentales de control puede empezar ya en la educación infantil, Cierto. que perdurará toda la vida. Dice: importantísimos son los medios, publicidad y propaganda. Sí, sí. Aquí propaganda puede ser, pero publicidad vamos fatales. Aquí en Cele Radio la publicidad. Sí, sí. Bueno, dice, y sus acciones que pueden actuar sobre las masas y modificar sus costumbres sociales. Exactamente. Ojo esto, muy interesante, dice programación predictiva. Hay tantas formas de manipulación mental, ¿no? Y lo deja así, dice, gracias por tocar estos temas tan poco usuales y que son tan importantes y sobre todo actuales. Sí, sí, sí. Sí, porque normalmente los gobiernos suelen esconderlo, porque claro, no les va bien a ellos, ¿no? O sea, si tú quieres que unos políticos pues puedan, por ejemplo, pues tener más posibilidad de ganar unas elecciones, pongamos el caso de Francia, por ejemplo, oye, pues podemos manipular a las masas por alguna manera. A ver, lo dejo en el aire, ¿no? Sí, sí, sí. Lo dejo en el aire. Vale. Pues bueno, queda en el Tanto aire. en la política como en la empresa, o sea, siempre nos pueden manipular, y lo que dice este oyente tiene mucha razón. Desde pequeños ya nos intentan condicionar de alguna manera, nos intentan manipular, sí, sí, sí. Sí, de hecho dice Guillermina, dice Sergio, que pero sucede en el día a día, nos controlan en todos los sentidos. Sí, Con sí, el sí. que me enfada más son las propias noticias, quieren que creamos lo que quieren ellos, no importa Por el daño supuesto. que hagan. No, por supuesto. Desgraciadamente es un mundo así. Actualmente. Además que cada medio pues tiene, como los periódicos, ¿no? Tienen su corriente política, ¿no? No es lo mismo leer un periódico progresista que un periódico más conservador. Pues en las televisiones, en los noticiarios pasa lo mismo. La misma noticia se puede enfocar de una manera o de otra. Sí, sí, sí. Y yo... Dime, perdón. Nada, y también dice Raquel Alonso, dice, ¿ha pasado alguna vez que en la práctica las estrategias de control mental les hayan controlado a ellos? ¿Las terapias complementarias? Dice, ¿ha pasado alguna vez que en la práctica las estrategias de Vale. control mental les hayan controlado a ellos? O sea, yo te quiero controlar y al final acabo yo controlado. Sí, puede ser. Claro, si hablamos de organizaciones siempre puede salir una superior que absorba a otra. Eso se ha dado mucho en sectas, ¿no? Como yo qué sé, pues hay sectas que son más o menos medianas o pequeñas y sale una superior y se asocia con ellas y crean unas horas. Sí, te pueden absorber, por supuesto. Siempre con un fin pues muy dudoso. O sea, no, estamos hablando de sectas destructivas, ¿eh? Sí. Bueno, pues Raquel, respondido. También al amigo Fernando Pobes, que también nos ha saludado por aquí, otro gran programa. Dice, también Raquel, dice, ¿podríamos decir que se podría considerar un manipulador, un maltratador psicológico? Sí, sin duda. Un maltratador psicológico, obviamente, es un manipulador total y puede condicionar a esa persona y generarle una falsa inseguridad y una baja autoestima, está claro. Sí. Bueno, y Raquel aquí, Raquel aquí la verdad dice, bueno, esto lo leí yo antes, pero ella ya ponía la coletilla del jajaja. Ella ya dice, ¿hay alguna manipulación que sea perversa? Que sea perversa. Raquel, muy pronto aquí en Cele Radio vamos a poner un programa de otro estilo, tú tranquila. De perversiones total, sí. 50 sombras de Grey vamos a poner aquí. Buenas noches. Cuidado. Dime. Cuidado que el mundo BDSM, aquel que se dice el masoquismo, está en auge. Madre mía, ya llegamos a eso. A los psiquiatras y a los psicólogos, pues la gente se está confundiendo mucho con las cosas, sí. Y esto viene a través de las redes sociales, sí. Un programa que le podemos dedicar, si quiere, pues un tema que estudié en su momento y vaya, hay mucha confusión en este tema, ¿eh? Sí. No todo es 50 sombras de Grey, una novelita muy bonita y una película muy bonita o no, pero luego hay otra serie de perversiones que incluso lo aplican grupos sectarios, sí, cuidado.
Bueno, pues Raquel, mira la que has montado ya. Nos hemos ido al BDSM en un momento, pero bueno, esto lo dejamos para otros programas. No sé si los tocaremos en el Cyber Day. Si Sergio Farras apuesta por el programa, pues adelante. Oye, Raquel nos puso que Raquel Alonso nos ponía que si y tuvieron resultado, pero no sé a qué estaba haciendo alusión, Raquel. Y Manuel Gracia dice, en mi opinión, todo se resume en un control de comportamiento de una persona, de un grupo o de masa. Sí, exactamente, sí. Como hemos dicho antes, no se puede controlar a una persona singular, o puedes controlar a todo un grupo, o puedes controlar unas masas, a toda una ciudadanía, sí. Bueno, que Raquel dice que, oye, y veo que sí, que también al amigo Manuel les gusta el programa, sobre todo que podamos tocar el tema de las sectas. Así no lo pone Raquel. ¿El tema, perdón? De las sectas, sí. Dice Raquel que sería muy interesante tocar ese tema. Pues mira, yo tengo un compañero amigo que sabe mucho del tema de sectas y bueno, hay muchas sectas que son muy difíciles de salir, hay gente que no sale y cuando salen con un efecto postraumático increíble, ¿eh? Sí. Sí. A ver, yo no sé quién, ya sé, nos han mandado. Estoy leyendo algún mensaje por aquí, yo creo que lo voy a saltar porque. Bueno, Raquel que sí, que tiene botellas de girasol y que lo cambia, Eso es un valor muy preciado, las de girasol. Y voy a saltar lo que han puesto por ahí, que bueno, que alguien me quiere hipnotizar a mí por lo que hemos puesto. ¿A mí? No, porque ponen presentador, yo creo que. Vale, presentador, vale. Bueno, pero a lo mejor si Maribel Gómez a lo mejor quiere también hipnotizar a Sergio Farra. Sí, ahí lo dejo. Nos hacemos ir a Uriguero, ¿no? El que dobla las cucharillas, empieza por ahí, doblando cucharillas y mira, vamos subiendo de rango. Oye, que Raquel dice que a cuándo bueno, que si, no sé si Raquel, que quiere que hablemos de la Segunda Guerra Mundial o no sé, a cuándo ha hablado, no lo entendí bien. Raquel, si quieres que hablemos de la Segunda Guerra Mundial en próximos programas del Cyber Day. Y de la Guerra Fría, que fue peor, digamos, como podemos. Todo esto como. Sí, Mira, que el amigo Nicolás sí tiene razón, dice, ustedes sí son una secta, estamos todos enganchados. También nos podían ver así. Eso es verdad. Yo se lo dije, a mí me hipnotizaron y me quedé así, no sé cómo me quedé, pero así. Sí. Bueno, toda la información puede ser adictiva, claro. Realización está riéndose ahí dentro, ustedes no le ven la cara, un día hacemos un directo con realización ahí para que le vean la cara cuando él se ríe, porque el pobre hombre está ahí detrás y no, pero se está partiendo que lo veo yo por el cristal. Dime, Sergio, venga. Un apunte, pues por ejemplo, como hemos hablado del Facebook, pues dice que los servicios de inteligencia, los más modernos, por ejemplo, la CIA norteamericana, el Mossad israelita, el MI6 británico, utilizan mucho el Facebook para reclutar agentes de inteligencia por todo el mundo, incluso los australianos, que tienen un buen programa, sí. Sobre todo para captar personas, para montar operaciones encubiertas, etcétera. Sí. Cuenta que estamos también hablando de ciberguerra hoy en día y ciberinfluencia, o sea, todo a través de la red, sí. Bueno, que hay que hacer alusión a que Raquel nos ponía el tema de lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dice, era lo de si funcionaron, o sea, que si funcionaba el tema del control, entiendo el MK Ultra, el control de las masas, creo que se refería a eso. Sí, claro, todo eso comienza en la Segunda Guerra Mundial porque son los nazis los que desarrollan esta, no diré tecnología, ¿no? Pero esas perversidades del control mental y el control social. Pero claro, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues claro, entre los rusos, los soviéticos y los americanos se reparten los científicos, ya sea para generar armamento, ya sea para gestionar y quedarse con la información pues que habían utilizado los nazis para el control mental también.
Claro, el botín que sacaron, digamos, estos dos potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos, pues son los científicos que habían experimentado a las órdenes de los nazis, sí, 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 sí. Que los pobres no tenían nada que ver, sino que estaban ahí pues por imposición, obviamente, sí, 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 sí. Bueno, y ya para terminar, parece ser que Nicolás dice, recordad que en mayo, oye, es verdad, serio. Nicolás tiene buena memoria, sobre todo para la pata de jamón. Dice, recordad que en mayo Sergio Farra nos prometió el jamón. ¿Te acuerdas? En un programa dijiste que prometía un jamón, Sergio. O fue el compañero de tráfico. Yo dije Bueno, que traía el cuchillo. ya se lió la cosa, ya tirando balones fuera. Bueno, Pero bueno. bueno, o sea, que te lo jamón, se te lo jamón, no, no hay problema. Bueno, Pero parece que era alguien de Extremadura que prometió un jamón, ¿eh? De Extremadura, no, de Cuenca, Fernando, De ¿no era? Cuenca, vale. Fernando, No. Ah, No. ¿quién era? No me acuerdo ahora. Sí. Juanma. Exactamente, Juanma, que hacía el programa paralelamente conmigo. Sí, 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 me acuerdo. Vale, Sí, pues sí. mañana que tenemos a Juanma con un invitado aquí, mañana le Pues saca recuerdo lo del jamón, recuerdo lo del jamón. jamón el 20 de mayo aquí en el Puerto de la Cruz, en los premios Celer Radio, no se olviden. Sí, sí, sí. Bueno, saludamos a Charo también, que se acaba de incorporar. Les recuerdo Vale. a todos ya. Terminamos el programa y sobre las y medias estamos aquí entre jueces y fiscales, ¿vale? Sí, sí, un buen programa. Hoy nos vamos capítulo México, ¿eh? Nos vamos a conocer a gente en México. Perfecto, perfecto. Muy interesante el programa, y más siendo México, que algunas cosas he visto en México, que bueno, que ahí es para ser fiscal, digamos, y juez en México, las cosas están un poco calentitas por ahí, digamos, ¿no? Pero bueno, será interesante escucharlo, por supuesto, sí, 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 sí. Bueno, pues Sergio, creo que de aquí han salido bastantes preguntas, sobre todo Raquel y el amigo también, bueno, todos, el amigo Manuel también. Nicolás, todo, Manuel, sí, sí. Nos han sí, dado sí. buenas pistas para seguir en nuevos programas y... Sí, sí. El y tema secta sí que lo podíamos preparar, ¿eh? Sí, sí. mira, pues hacemos Incluso... Dime. Dime, perdón, dime. No, que hay que recordarles a los seguidores del Cyber Day, próxima semana no está Sergio Farra, porque es festivo en Barcelona fuera, y le vamos a dar el día libre, porque Sí. para que ya lo sepa, pondremos otro programa en su lugar, pero sí es verdad, Sergio, que entonces te animas a, como hay 2 semanas por Me medio. comprometo a preparar uno bueno de sectas, sí, sectas. Bueno. Incluso como los servicios de inteligencia han utilizado algunas sectas. Y han infiltrado gente a las sectas, por supuesto. O infiltrados que se han hecho de la misma secta, que han superado sus propias pruebas y se ha quedado la secta, cuidado. Podemos hablar mucho de temas sectas y sectas destructivas, por supuesto. Por ejemplo, poner un apunte. Una religión ya es una secta en sí misma. Bueno. Pero es una secta, a ver, discutible, ¿no? Pero luego hay lo que se llaman las sectas destructivas, ¿no? Sí. Bueno, Sergio, que nos tenemos que ir, pero antes de eso, Vale. una vez nos pusieron por aquí, no, lo que pasa es que a veces no me da tiempo de leer todos los mensajes, Claro, que eras claro. un hombre muy misterioso. Y mi pregunta es, ahora que has dicho sectas y servicios de inteligencia, Sí. ¿alguna vez te has adentrado dentro de una secta? No responda, lo vemos dentro de 2 semanas. Vale. No responda, lo vemos dentro de 2 Tengo una buena historia que contar. Ya la contaré. Venga, dentro de 2 semanas, serio, y así dejamos En pues a 2 los semanas seguidores para preparo que... un buen programa sobre el tema secta. Sí. Venga, pues tiene una historia que contar, así que dentro de 2 semanas les esperamos a todos aquí. Serio, nada. Algo hay, ¿no? Como siempre. Algo hay. Oye, ya, para finalizar, y ahora sí que nos vamos. ¿Eres un hombre misterioso? ¿Te sientes tú un hombre misterioso? No me lo siento, a veces me lo dicen, ¿no? Pero no me considero una persona abierta, ¿no? De hecho, mira lo que hablo, ¿no? Pero no me considero un hombre misterioso. Aunque hay gente que dice que sí, pero bueno, no sé por qué. Bueno, pues es que claro, no le ponemos nunca la imagen y la gente dice, Claro, oye, un buen hombre misterioso. Oye, Hombre, porque estoy echando las cartas y me da vergüenza que me vean. no puedo dejar porque si no es una de nuestras seguidores fieles aquí, a Pepi. Y tanto. A Pepi, que nos acaba de hacer llegar Sí, una pregunta y voy a hacer un repaso rápido, que no sé si me queda en alguna red algo por ahí. Bueno, vale. Sí. Pepi dice, ¿los testigos de Jehová qué son? Bueno, pues están considerados una secta. Sí.
A ver, están reguladas como una secta por las personas que regulan. Bueno, Igual que el Opus Dei, por ejemplo, es considerada una secta dentro de la religión católica. Pero bueno, ellos dicen que es una secta buena. O sea, es que hay mucho que hablar sobre sectas, ¿eh? Sí, sí, sí. bueno, Sectas que son muy conocidas, sectas que son muy destructivas, sectas sobre todo en Estados Unidos, que es un país muy propicio para este tipo de sectas, porque hay una libertad de expresión muy grande, de pensamiento muy grande, pero también, claro, y sectas que tienen armas dentro de su casa, de su rancho, o sea, hay mucho tema que tocar. Sí, vale, sí, sí, no sí. profundizamos, Pepi, ya No está profundizamos. contestada por encima la pregunta. Exactamente. Dentro de 2 semanas, El tema sectas. misma hora, aquí en Cyber Day, Sergio Farra, tocaremos un tema bastante interesante y le ha Sí, gustado a los oyentes, sí, sectas. Así que, Sergio, nada, hasta entonces te deseamos una feliz Semana Santa, sí, un igualmente. feliz día ahí que es festivo, que cae el próximo lunes ahí en Barcelona, Sí, y te esperamos sí. pronto, ¿vale? Pues igualmente, un placer como siempre a ti, a todo el equipo y sobre todo a los oyentes, pues interés que ponen y vamos a preparar un buen programa sobre sectas, sin duda, en 15 días. Venga, un fuerte abrazo, Sergio, y nos vemos muy prontito aquí en CL Radio Unilae. Un fuerte abrazo, Barcelona. Hasta luego, hasta Venga, hasta luego. luego. Bueno, ya lo han escuchado, Sergio Farras, que nos va a traer dentro de 2 semanas un tema sectas. Así que yo creo que, vamos, después de haber escuchado el programa de hoy y todo lo que han preguntado pues ustedes, súper interesante. Nos vamos a ir, pero bueno, primero, antes que nada, gracias a todos por todas las redes sociales, porque ya no sé ni por dónde salimos. Gracias a todos por acompañarnos en el programa de hoy, en el Cyber Day. Y Raquel, mención especial a Raquel Alonso, que le ponemos hoy un positivo por todas las preguntas que ha hecho. Estaba en negativo, tenía muchos negativos, pero bueno, hoy va a acabar en un positivo. Raquel, te echamos de menos y te esperamos pues dentro de 2 semanas aquí en Cyber Day o en cualquier otro programa, ¿vale? Para todos los demás, como siempre, nuestros mejores deseos. Y para los que no os veamos ni sepamos de vosotros, porque sois exclusivamente seguidores del Cyber Day y de Sergio Farra, pues os deseamos una feliz Semana Santa y nos vemos también dentro de 2 semanas. Recordarles que próxima semana no hay Cyber Day, en este horario el lunes que viene habrá otro programa, pero no será el Cyber Day, ¿vale? Nosotros nos vamos y a continuación, en breve, volveremos a conectar y tendremos el programa entre jueces y fiscales. Así que nada, en 10 minutitos volvemos a estar de nuevo en conexión directa por todas las redes sociales aquí en CL Radio Unilae. Hasta ahora.